Bendiciones, bienvenidos a un video más de Construye tu amplificador de audio ISR Audio Electrónica Sánchez. Bien, vamos a ver quiénes se conectan, vamos a ver que tenemos un tema muy importante hoy, o para mí, al menos para mí es importante, porque sé que hay varias personas que tienen muy poca información sobre los amplificadores en clase H y cómo funcionan, cuál es la potencia real, cómo se puede obtener gran cantidad de potencia en un amplificador de audio y sacar de la duda a muchas personas que fabrican amplificadores de audio, o sea, no compañías, sino personas como nosotros los técnicos que fabricamos amplificadores de audio y nos llevamos en poner grandes cantidades de transistores, pensando que por tener una cantidad de transistores excesiva vamos a tener grandes potencias, lo cual no es real. Aquí le vamos a dar todos los detalles para que tengan un poquito más en cuenta que la cantidad de transistores no es lo que genera la potencia en el amplificador, sino la configuración y el tipo de uso que se le den a los transistores. Por esa razón, aunque usted tenga un amplificador con 40 transistores por canales, no vaya a pensar que eso le va a dar unos 3.000 o 4.000 vatios, que no es real. Aquí le vamos a aclarar eso paso a paso, por eso tengo dos módulos profesionales, son de reparación, están ya... Este mismo está en el abandono por componentes en SMD que se dañaron y tuvo demasiado daño, pero con él le voy a dar la explicación. Y tenemos un módulo en clase AB también que es de buena potencia, tiene una configuración en clase AB, y ese módulo, aunque tiene muchos transistores, su potencia real no es como dice en la característica del amplificador en el frente o en su panel frontal, como siempre le he dicho, sino que dentro del amplificador es otra realidad. Quiero ampliar un poco más este espacio para sacar de duda a muchas personas, muchas, incluso técnicos que tenemos muchos años trabajando en amplificación y seguimos con la misma rutina, o sea, con el mismo hábito de utilizar muchos transistores. Vamos a utilizar 24 transistores, vamos a utilizar 40 transistores y no van a sacar la potencia que deberían generar esos 40 transistores. Le voy a hacer una breve pregunta. Antes de todo me voy a detener a saludar un poco a los que se están conectando por cortesía y amabilidad. Bendición a todas esas personas que se han conectado, que han sacado unos minutos de su tiempo para aprender algo nuevo. Y si ya lo saben, por lo menos refrescarse un poco más la memoria del tema que vamos a plantear. Saludos para todos, bendiciones, muchas gracias. Recuérdense siempre dedito arriba y a compartir la transmisión. No sé hasta qué hora esté aquí, voy a hablar todo lo que pueda. El que pueda escuchar ahora, que escuche detenidamente, y el que no, pues puede escucharlo ya más tarde cuando siga viéndolo en vivo, en su casa o en su trabajo. Miren, lo primero debemos comprender qué es un amplificador clase H y cómo funciona. O sea, yo no puedo hablarle de una vez un clase H entrega tal potencia si ustedes no saben cómo funciona. Un amplificador clase H no es más que un mismo amplificador clase AB. O sea, cuando le digo que no es más que un mismo amplificador clase AB, le quiero decir que en su etapa de potencia el amplificador no tiene ningún tipo de diferencia a un clase AB convencional. Al tal punto que si usted tiene un amplificador clase AB convencional, lo pueden convertir en clase H solamente agregándole lo que es un sistema de inyección o un inyector para lo que es el sistema de conmutación de voltaje. Voy a tomar un pequeño esquema que hice siempre. Recuérdense que siempre le hago un esquema para darle la mejor explicación de una manera más detallada. Voy a tomar un esquema que tengo acá y le voy a hablar en base a dos cosas. Primero, en base a voltaje. Recuérdense que la potencia requiere voltaje. Si no tenemos mucho voltaje, no podemos exigir mucha potencia. Esa es una de las cosas que el amplificador clase AB no puede hacer, porque necesitamos voltaje, amperaje, para obtener esa potencia que vamos a necesitar en el parlante. Y en eso es donde trabaja la fuente en clase H. El amplificador comienza a ser clase H desde su fuente. No es una fuente convencional, sino que es una fuente que utiliza, como pueden observar acá, dos bobinados diferentes.
Estos dos bobinados son nada más y nada menos que un voltaje alto. O sea, cuando hablamos de un voltaje alto, podemos decir que tenemos, por ejemplo, acá 110 voltios en AC con su TAS central y 110 voltios en AC con su otro TAS central. Ese es el voltaje que está marcado como VH, que quiere decir alto voltaje. Al lado tenemos la segunda bobina, que es un voltaje medio, debe ser medio al voltaje de alta. Puede ser un poquito menos, no tiene que ver. Pero ya eso dependerá del tipo de driver que utilice su tarjeta impulsora y la combinación que tenga esta. Yéndonos aquí al voltaje de baja, tenemos la mitad, o sea, 55 voltios en AC, 0, que es el TAS central, más 55. ¿Ustedes ven? Ya tenemos los dos voltajes divididos. Estos dos voltajes entran a dos puentes rectificadores independientes. Dos puentes rectificadores independientes. Uno de ellos va a rectificar el voltaje de alta, que son 110 más 110. Cuando ese voltaje de alta sea ya rectificado, tiene que entrar al juego de capacitores. En el caso de los amplificadores clase H, necesitamos una fuente que tenga como mínimo 4 capacitores. ¿Por qué 4 capacitores como mínimo? Depende de la potencia. Porque vamos a utilizar 2 voltajes en un mismo banco de capacitores. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo vamos a mezclar un voltaje de 160 en unos capacitores y lo vamos a mezclar también con un voltaje de 80? ¿No se chocarán? Esa es la pregunta que surge en algunas de las personas. Pues para que sean más entendidos, les voy a explicar el paso a paso. El voltaje de alta que entra a este capacitor, ustedes pueden observar, luego hace una serie con el capacitor que le queda al lado, que en este caso es el C2, y al C2 entra el voltaje de baja, positivo también. ¿Qué sucede? Que como los dos voltajes tienen la misma polaridad, son voltajes positivos, el voltaje de alta es superior al voltaje de baja, lo cual el voltaje de baja, al ser menor, no podrá nunca chocarse con el voltaje de alta. Eso es lo que le quiero decir. Para el capacitor reventarse por ese alto voltaje, debería haber un voltaje contrario. Y incluso para reventarse con el voltaje de baja, debería superar el voltaje que está aquí en el capacitor de alta, o sea, en la salida de alta. Pero como el voltaje de baja nunca va a superar este voltaje de alta, se mantiene estable, no le hace ningún efecto al capacitor. Al igual que a los puentes rectificadores. Tampoco el voltaje de alta regresa a este puente rectificador porque es superior. Y al superarlo, entre los diodos hay una barrera que no permite que el paso de voltaje más bajo choque con el voltaje más alto. Igualmente, viceversa. O sea, la barrera que hace el puente rectificador no permite que ninguno de los voltajes se mezclen o choquen. Ahora, una vez que ya tenemos de las dos fuentes o los dos transformadores los voltajes separados, lo que es los TAS central o la tierra chasis o GND viene siendo el mismo de ambas fuentes. Debe ser el mismo porque se utilizan los dos canales, la tierra o el GND es universal en el amplificador, o sea, es la misma tierra que va a los potenciómetros de audio, a la caja, o sea, al gabinete, a los filtros, a la salida parlante, es la misma tierra. Un dato muy importante cuando ustedes fabrican sus amplificadores de audio es tomar la salida de audio no directamente de lo que es la tarjeta, no directamente de lo que es la tarjeta de audio, porque la tierra es muy fina. Pueden observar que la tierra que van siempre a la tarjeta o a la base de potencia es muy fina, y cuando se van a utilizar para amplificadores de alta potencia, pues la tierra quedaría muy débil. El dato más importante es tomar tierra chasis, o sea, del centro de los filtros, y aterrizarlo a la caja o al gabinete, y de ahí tomar lo que es la salida parlante, o sea, la tierra para los parlantes. Siempre que hagan comunicación con el TAS central de lo que es los transformadores o la bobina
y también los capacitores. Es la manera más indicada de tener buena adherencia a lo que es nuestra tierra chasis o GND. Aquí tenemos el voltaje de alta, que es 160 voltios negativo y 160 voltios negativo, con su respectiva tierra chasis o GND. Pero ¿qué sucede si nosotros le suministramos ese voltaje directamente a nuestros transistores de potencia? ¿Va a funcionar? Es indiscutible que no le va a funcionar, va a trabajar. Pero hay un momento que ustedes van a dar un poco de volumen y los transistores se van a saturar y se van a reventar. Miren, con el voltaje de alta se van a reventar. Ahora la pregunta está en esto. En el datasheet de un transistor de potencia, en este caso tomé un 2SA1943, que es un transistor PNP. Y en su datasheet, este transistor me dice que de colector a emisor maneja 250 voltios. 250 voltios de colector a emisor. Y maneja una corriente de 17 amperios. Para que entiendan mejor, los 17 amperios que maneja el transistor no es el consumo del transistor. O sea, no es el amperaje que el transistor trabaja, sino es el amperaje que maneja el transistor a su capacidad máxima. Eso es lo que emite el transistor con una corriente de 250 voltios. Eso es lo que él maneja, lo que soportaría el transistor, ya saturado al máximo, que ya no aguante más, como se dice. Y me dice que de colector, que tiene una disipación de potencia de 150 watts. 150 watts, una disipación a colector. Eso quiere decir que el transistor me entrega 150 vatios, pero esos 150 vatios tienen un déficit o una pérdida, que es en consumo de corriente, de calor, tiene una pérdida. Pero calculando bien la pérdida, si el transistor trabajara con un aproximado del voltaje, más o menos a los 250 voltios, no lo mismo 250, pero en el caso de acá, en clase H, que se le van a suministrar 160, ese transistor acá me puede entregar 128 vatios RMS la unidad. Cuando le digo la unidad, le estoy diciendo que el NPN y el PNP pueden emitir 128 vatios RMS, que multiplicado por dos transistores, que es un par, para poder hacer las dos etapas de amplificación, tanto complementaria NPN como PNP, dice que la pareja me estaría entregando 256 vatios. 256 vatios en una carga de 4 ohms. Ahora, con esos cálculos que le hice ahí, ahora ustedes van a saber por qué los amplificadores en clase H traen solamente en la potencia 14 transistores. O sea, 7 pares en un amplificador para entregar una potencia de 1800 vatios o 1600 vatios. Ustedes verán que solamente trae, en este caso, entrega una potencia de 1800 vatios RMS, ya aprobado y calculado, como se dice, todo completo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 transistores. 9 por cada riel, que en total son 18 transistores. 18 transistores para lo que es su etapa de potencia. Como está en clase H, vuelvo y pongo el esquema. Como está en clase H, ese voltaje no va a estar fijo en lo que es el amplificador de audio, sino que ese voltaje va a ser por conmutación. Mientras el amplificador está en un voltaje término medio, llámese término medio a un porcentaje del volumen, pues como no necesita exigir tanta potencia, va a estar trabajando con los 80 voltios, porque la potencia que estaría entregando este amplificador está entre el margen
de unos 400 a 500 vatios RMS. O sea, con un término medio va a estar entregando esa potencia. Cuando el amplificador se le exija un poco más de ganancia y comience ya a emitir una potencia sobrepasando los 600 vatios, el amplificador lo que va a hacer es prácticamente que va a entregar este voltaje de alta a través de la conmutación, va a ir entregando mayor voltaje a la salida por la parte de la conmutación. Cuando le digo la parte de la conmutación, le quiero decir es que va a entregar un poco más de voltaje por la inyección. A partir de transitores, muchas veces lo hace por transitores, otras veces lo hace por lo que es por MOSFET. Hay distintas maneras de conmutar este voltaje. Pero el voltaje no va a entrar directamente a los 160 voltios, sino que va a ir aumentando este voltaje que tenemos acá de 80. Puede ir de 80 a 85, 90, 95, 100, 110, 115, 120, 140. Va a ir inyectando el voltaje en modo suave. Suave para que el transistor no se sature, ya que si se le entra el voltaje directamente, pues el transistor entra en cortocircuito y eso va a provocar grandes daños. Ahora, ya una vez que ustedes entienden esa parte, denme un segundo, mi gente, que me están llamando. Sigan ahí, vayan, si tienen alguna duda, vayan comentando, como se dice. Vayan dejándomelo en los comentarios. Déjenme atender esta llamada. Denme un segundo. Pueden hacer los comentarios, pueden dejarme los comentarios, dudas y sugerencias. Ese esquema se puede utilizar. Ustedes pueden utilizar ese esquema. Si quieren agregar, pueden agregar más capacitores en línea. Dios bendiga, hermano. Te llamo ahorita. Sí, le tiro ahorita. Ok. Entonces, mi gente, miren, lo que les quiero decir es que si ustedes quieren utilizar este esquema, lo pueden utilizar porque está 100% funcional. O sea, el esquema no está mal, no tiene errores, está bien. Y si quieren, pueden colocar circuitos capacitores en paralelo a cada uno de los rieles. Pueden utilizar 8, 6, 10, 12 capacitores, lo que ustedes quieran. Otro dato también sobre la capacitancia en los clase H. Por ejemplo, también se pueden mezclar capacitores. Por ejemplo, los que van en el voltaje de alta pueden ser de 100 voltios y los que van en el voltaje de baja pueden ser de 80 voltios. Pueden ser de 80 voltios los del voltaje de baja en cualquiera de los amplificadores clase H que ustedes hagan. De esta manera, como yo le estoy diciendo, por ejemplo, de 10.000 a 100 y de 10.000 a 80, lo utiliza el sistema clase H de la Crest Audio, sea 18, sea 12. Esos amplificadores utilizan el sistema con capacitores en el voltaje de baja de menor voltaje. Eso ayuda también con lo que es económicamente al momento de ustedes armar sus amplificadores de audio. O sea que eso le va a ayudar mucho. Ahora quiero tocarle un poco más el tema, ya que le expliqué cómo funciona el clase H. Quiero explicarle más el tema sobre lo que es el clase AB. Bueno, antes de todo, déjeme terminar con el clase H, porque simplemente le hablé de la fuente, pero no le hablé del sistema de conmutación. O sea, no le toqué el tema de conmutación. Y es bueno que ustedes entiendan cómo funciona eso. Voy a quitar el esquema y voy a acercar acá este clase H que está un poco destruido, ¿sí? No sé, está un poco destruido. Lo que voy a hacer es que voy a tomar una de las PCB de nosotros, de los diseños de nosotros, y le voy a explicar con ese mejor, para que vean cómo funciona y cómo comienza a inyectar el sistema de conmutación. Denme un segundo para buscar una placa. Acá tenemos dos placas en clase H. Tenemos la Spectrum, que utiliza 10 transistores en la potencia, y tenemos la YR1000, que también al igual utiliza 10 transistores en la potencia y utiliza 6 transistores en lo que es el sistema de inyección. Voy a explicarle algo. No sé si se verá bien.
No sé si se verá bien, pero miren, de la salida de potencia, de la salida de audio del amplificador, antes de la red de Sobel, no sé, red de Sobel, no, eso no lo sé mucho, y siempre cuando lo digo acá, siempre me critican esa parte, porque no lo sé decir bien. Red de Sobel, algo así. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle con eso. Quiero hablarle del tema que estamos nosotros ya planteando. Vamos a hablar de esto. El que entienda, entienda, y el que no entienda, que siga escuchando, a ver si me puede entender. Bueno, el caso es que, miren, después de la salida de audio, de toda la... Ok, excelente. Gracias, hermano. Después de la resistencia de polarización, la resistencia de 0.33, cuando se unen todas las resistencias, pasa un cable, en este caso yo tengo un cable, que pasa a lo que es el conmutador o el inyector, lo llamamos nosotros. Miren, aquí ustedes podrán rastrear la línea, que es este punto, y este punto llega a la circuitería o al circuito que maneja lo que es el inyector. Le voy a explicar. Como en la salida de potencia de nuestro amplificador de audio se genera un voltaje en AC, al momento que el amplificador está sonando, se genera un voltaje en AC, sucede lo siguiente. Ese voltaje es rectificado a través de unos diodos Zener. En este caso utiliza dos diodos Zener de 15 voltios, y luego que ese voltaje ya es rectificado, pasa nuevamente a dos diodos Zener, que son, en este caso de este inyector, son de 12 voltios. Cuando nuestro amplificador de audio aumenta el volumen y el voltaje que se produce en AC llega a superar lo que es los 12 voltios de los dos diodos Zener de la conmutación, comienzan a emitir una señal que hace que estos dos MOSFET comiencen a enviarle pulsaciones a lo que es estos 6 transistores de potencia. Estos 6 transistores de potencia, a su vez, comienzan a manejar el voltaje de alta y a generarlo a través de estos diodos de 6 amperios, a generarlo para enviarlos al riel positivo o los colectores del transistor 2SC5200 y al otro riel, que serían los 2SA1943. Comienza a emitir esa señal y ahí comienza a aumentar el voltaje. En este caso yo estoy utilizando diodos de 6 amperios en este circuito, pero muchas veces van a encontrarse con el tipo de diol MUL, que son tipos de diodos transitores, tipo transitores. Voy a mostrarle uno acá, que son este tipo de diodos. Tienen 2 pines y muchas veces traen 3 pines, pero hacen la misma función. El voltaje de baja siempre está en este diodo, siempre está fijo el voltaje de baja, pero como le dije al principio con los capacitores, cuando comienza a inyectar, el voltaje de alta comienza a entrar a este pin, o sea, a la salida del diodo, para pasarlo directamente a los transitores. Como el voltaje de alta es superior al de baja, no puede pasar para lo que es, no puede pasar hacia el otro lado del diodo, ni tampoco el voltaje de baja pasará al voltaje de alta a través del diodo, porque como le dije, en el diodo hay una barrera que no permite el paso de ninguno de los dos voltajes, y el de alta, como es más alto y supera al de baja, es el que va a llegar a los transitores de potencia. Esa es la forma en que funciona el inyector. Así es como los transitores comienzan a soportar un poco más de voltaje, no los 250 voltios que dice el datasheet, que sería el voltaje máximo del transistor, sino un voltaje aproximado de entre 180 a 160 voltios. Hay en ocasiones que se hacen amplificadores, como ahora están viniendo, amplificadores de 3 fases de conmutación, para también suavizar más a los transitores. Pero esas 3 fases de conmutaciones llegan hasta 190 voltios, 195 como máximo, y he encontrado en algunos amplificadores de audio 200 voltios en el máximo de alta. Luego tienen un voltaje entre medio de 120, y luego tienen un voltaje más bajo de 60 o 50 voltios, que funciona de la siguiente manera.
Está trabajando con los 50, luego cuando se aumenta el volumen, trabaja con los 120, cuando se sigue exigiendo más, trabaja con los 200. Sigue conmutando hacia los 200. Cuando el amplificador comienza a bajar potencia, o sea, a exigir menos, vuelve y baja a los 120. Y se mantiene circulando entre 120, 200, 120, 200, en un margen de un volumen ya un poquito alto. Un poquito alto. Esa es la manera en que funcionan estos inyectores. Así que si tenían dudas sobre cómo funciona un amplificador clase H, aquí se le aclaran todas. La ventaja que tiene el amplificador clase H es la siguiente, como le dije: menos cantidad de transistores y mayor potencia, mejor calidad de sonido y menos carga, más baja la carga en on hacia los parlantes. O sea, eso es muy excepcional. Aquí tengo la clase AB. Le voy a explicar por qué en los clase AB ustedes no van a sacar tanta potencia. Y miren que hay gente aquí mirando este video y de una vez van a decir: yo tengo un clase AB con 40 transistores y eso me da 2000 watts. Si lo somete a prueba, una prueba real como debe de ser, te aseguro que cuando lo calcule no te pasa de 900 vatios o 1000 vatios. Y si te llega a 1200 vatios, 1300, cuando lo meta al osciloscopio, que te haga los recortes, va a ver toda la distorsión armónica que tiene. Que él te puede entregar 1200 vatios o 1300, pero no sirve el sonido. Es un sonido muy desastroso, un sonido que lo que hace es dañar el parlante porque no está acorde. Un parlante no se daña por alta potencia si el parlante la soporta, si la potencia está limpia y está adecuada con una frecuencia bien graduada, el parlante nunca se va a dañar. Ahora, un amplificador tirándole 1300 vatios con una frecuencia muy mala y una distorsión armónica horrible, saben que le va a dañar el parlante, le va a dañar los agudos, y cualquier material que ustedes utilicen en él se lo va a dañar, que eso es indiscutible. Ahora, los clase AB tienen dos formas de trabajar, dos maneras de trabajar para obtener potencia media. Recuérdense, los amplificadores en clase AB son potencia media, no son potencia alta. Por eso los amplificadores en su panel frontal, cuando dicen amplificador profesional de alta calidad y alta potencia, ustedes van a ver que dice que es clase H. Un amplificador clase AB es un amplificador de clase media, no es un amplificador de alta eficiencia. Trabaja para medios, trabaja bien para agudos, y ya en caso se puede utilizar para lo que es los bajos, pero en estos tiempos que las cosas se han modernizado tanto, ya estos amplificadores en clase AB no llenan esos bajos que están viniendo ahora, porque ahora vienen bocinas de 18 y 21 pulgadas y 24 con una potencia demasiado exagerada. Cuando le digo una potencia demasiado exagerada, le estoy hablando que tienen una bobina que ya en configuración clase AB es difícil que le dé duro a esos bajos. Por eso ustedes van a ver que el bajo le va a sonar como lateado, y por más que ustedes ecualicen y le den al crossover los cortes que deben de ser, no van a sentir que llena bien. Y de una vez van a querer cambiar las cajas, que esta caja no me le da bien ese amplificador, que cambié por una caja de tal forma, y es porque ya no hay potencia. Al no haber potencia en el módulo, pues por más que ustedes le hagan, no van a seguir sacando más de lo que él le va a entregar. Bueno, aquí en este caso tengo un módulo en clase AB. Este entrega 900 vatios RMS con la cantidad de 18 transistores de potencia. Pero acá hay 900 vatios RMS, le voy a decir cómo. No es que se lo sacan directamente a los transistores con la configuración convencional que nosotros utilizamos, sino que su driver, su tarjeta driver, acá la pueden observar, tiene una configuración tipo clase H. Cuando le digo tipo clase H, es que no es clase H, sino que es más bien configuración tipo clase H. Pero aquí no hay dos voltajes, divididos entre baja y alta, sino que los dos voltajes son iguales. Cuando le digo que son iguales, le quiero decir que el mismo voltaje de la driver es el voltaje de la etapa de potencia.
En esta configuración la compañía trabaja con voltaje positivo, GND y voltaje negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Ellos ponen 120 voltios positivos para los transistores ya fijo y 120 voltios negativos también fijo para el riel de transistores 5200. Como el voltaje está fijo, acá, con buen amperaje, que se sepa, con buen amperaje, ellos hacen una rectificación en el transformador, con un voltaje igual, 120 voltios positivo y 120 voltios negativo. La diferencia es que viene con un bobinado aparte, con un calibre de alambre que no maneja más de un ampere a 2 amperios, más o menos. ¿Con qué objetivo hacen esto? Bueno, si tenemos alto voltaje en la driver, pero poco amperios, los componentes de la driver, como manejan poco amperaje, van a trabajar bien suave, con alto voltaje, pero poco amperio. Si ustedes buscan los datasheets de los transistores, como en este caso el A940 y el C2240, que son los transistores del primer par diferencial en este amplificador, ustedes van a ver que él soporta alto voltaje, pero el amperio es muy bajo. O sea, siempre estos transistores pequeños le van a decir que trabaja con 0.5, 0.8 amperios. ¿Ustedes ven? ¿Y qué sucede cuando ustedes le meten el mismo voltaje que tienen aquí, el mismo amperaje a la driver? Su amplificador le va a sonar por un tiempo muy bien, pero muchas veces le va a dar problemas. Le va a estar dando problemas cada rato porque hay un exceso de amperaje en la circuitería o en el circuito que maneja lo que es las señales a la etapa de potencia. Como la compañía lo maneja con 2 voltajes iguales, pero amperios diferentes, este clase AB trabaja un poco más suave que un convencional y entrega una potencia casi de unos 900 vatios. O sea, el transistor va a entregar más potencia porque la driver no está saturada. Al la driver no estar saturada, pues usted obtendrá buena potencia. Ese es el caso, pero la potencia no va a exceder entre 1900 vatios. Como le dije, un sonido limpio, no le estoy diciendo para que de las personas que van a entrar a criticar acá, perdón que siempre digo así, pero una realidad, de las personas que van a entrar a criticar, sepan que no estoy diciendo que no entrega más de 1000 vatios. Este módulo le puede entregar hasta 1600 vatios. Lo que pasa es que ustedes no hacen nada con que le entreguen 1600 vatios y no les sirva. Porque al final, en el control de volumen, ustedes van a subir ¿hasta cuándo? Hasta los 1600 vatios distorsionados, que les suena feísimo. No, ustedes van a subir hasta donde escuchen que suena bien. Y eso es lo que les quiero decir. Es mejor que ustedes tengan un amplificador que le puedan dar el máximo de volumen y siga sonando bien, a que tengan uno que lo tengan que dejar en 3/4, porque ya después de 3/4 no les sirve para nada. O díganme si no, de la gente que están aquí que tienen amplificadores hechizos, como ustedes le llaman en esos países que no es República Dominicana. Los que tienen amplificadores hechizos, es así que lo tienen, no pueden subirlo a todo lo que da el volumen. Aún ustedes le bajen la ganancia, la resistencia de ganancia, cuando la bajan, entonces tienen que aumentar mucho los precios, todavía sigue distorsionando. Entonces eso es lo que le quiero explicar, que creo que es más recomendable hacer la configuración como debe de ir. Para ustedes tener 40 transistores en clase AB, si esos 40 transistores no le van a dar ni la mitad del bateaje, mejor tengan 20 con un buen voltaje. O sea, con este tipo de configuración, 120 más 120 acá en esta etapa de potencia, y pueden tener 120 más 120 en la driver, pero con un calibre de alambre más fino en su bobina. Para que entiendan mejor, se lo voy a explicar acá con el diagrama esquemático del clase H, que también les puede servir como sugerencia. Cuando yo le digo un ejemplo, la bobina más fina, es que si suponemos aquí tenemos, no 110 porque ya sería en clase AB, si tenemos 86 voltios, que sería el máximo en AC, 86 más 86, aquí ustedes van a obtener en la segunda bobina 86 más 86 igual, pero con un calibre de alambre más fino. Si aquí tenemos
número 10 o número 9, aquí vamos a tener alambre número 26 o número 24, por ejemplo, ¿verdad? Un calibre más fino de alambre para que ese sea el voltaje ya rectificado que ustedes alimenten la driver impulsora. ¿Cómo ustedes lograrán eso? Déjenme mostrarle una driver impulsora y se le va a explicar. Préstame la tarjeta driver. Deme un segundo, mi gente. Préstame la driver, estos son las Bien, te manténgase ahí, déjame buscar una tarjeta driver. Every. Ya no me turbe, Tratando de irme para allá, para allá. No dejes llamar. El lunes la llamo. Sí, no dejes llamar. Bien, que espérense, que este muchacho tiene un audífono puesto en los oídos y no escucha. Le dije que me buscara una driver. No escucha. Tiene una. No oye nada, no está hablando. Ah, está hablando. Dios santo, Dios mío, pero este muchacho, miren, él estaba aquí, era mi gente. Ahora hallé 3 en vez de una. Hallamos 3 en vez de una, mi gente. Vamos, vamos, pueblo elegido, levantado la cabeza. Miren, aquí tenemos varias drivers, miren. Aquí tenemos Spine 1500, bendiciones a toda la gente que se están conectando, miren. Esta es la misma. Ok, supongamos que vamos a utilizar cualquier driver de esta. Vamos a trabajar con esta mejor. Vamos a... Supongamos que vamos a trabajar con esta driver. ¿Verdad? ¿Qué ustedes van a hacer? Cuando ustedes hagan sus transformadores, que me imagino que la mayoría de la gente que están aquí, arman sus amplificadores desde cero, rebobinando sus transformadores a su modo. Ustedes los rebobinan a su modo. Van a hacer una bobina, si ustedes van a hacer un ejemplo 86 más 86 o 68 más 68, que son los voltajes medios para tener al final ya la salida entre 95, 100 voltios por ahí más o menos, o 120 más 120, 80, sí, 120, 110 más 110 más o menos, que es con lo que ustedes van a alimentar la etapa de potencia. Ahora, van a utilizar un cableado, miren, más fino, para hacer una bobina de igual voltaje, el mismo voltaje. Si son 80 más 80, van a hacer esa bobina fina con un calibre de alambre más fino, así, de 80 más 80. ¿Para qué? Ese voltaje ustedes lo van a rectificar también, pero se lo van a llevar aquí directo a esta driver, miren. Acá le van a conectar ese voltaje directo a la driver. Estos son los impulsores, los driver impulsores. Deben ir alimentados del mismo voltaje de la etapa de potencia, pero ya el voltaje que va hacia lo que es el circuito de la primera etapa preamplificadora y la segunda es el que ustedes le van a llevar el voltaje con menos amperio. Ustedes han observado, ustedes que la mayoría de aquí han utilizado esta tarjeta, la Spine. Ustedes saben por qué el Spine soporta 120 voltios, hasta 120 y más, y hasta 140 que usted le meta. Y no tienen problema nunca con los transitores. Y trabaja muy bien. Si tiene un buen ajuste de vía, si está bien ajustada, no tienen problema. Por la misma situación. La diferencia que aquí lo que hace es que se baja el voltaje de alta a través de resistencia y luego de bajárselo a través de resistencia hay 2 diodos Zener. En el caso del Spine utiliza 2 diodos Zener de 36 voltios o 40, lo cual fijan el voltaje acá en el primer par diferencial a 40 voltios positivo y 40 voltios negativo. Aunque ustedes le metan 120 más 120, en esta parte solamente van a llegar 40 voltios positivo y 40 voltios negativo. Por ende, si no hay saturación en esta primera parte amplificadora,
Si no hay saturación aquí, no hay peligro de que el amplificador se dañe. No hay peligro de que se queme por alto voltaje, porque esta es la parte más crítica del amplificador. Ya la segunda etapa preamplificadora, lo que es los drivers impulsores, pueden trabajar con el mismo voltaje de alta, porque los transitores que van ahí son de alta potencia y no tienden a sufrir tanto. Esto que ustedes ven acá es una driver que es ustedes la conocen, casi mucha gente aquí la ha hecho. Esta es la Pioneer. La Pioneer está modificada aquí, en este caso la modificamos, utilizando algunos tipos de transitores como son el 1837 y también el C4793. Fueron los que utilizamos para mejorar esta driver, darle un poco más que aguante un poco más de voltaje. Sí, la Pioneer suena muy bien, mucha gente aquí la han escuchado sonar y suena muy bien. Donde va el C2229, colocamos un transitor C4793. Eso fue alguna de las modificaciones.